Bob Pop, estrenas ya Maricón Perdido. Antes de nada, enhorabuena por el resultado y por la valentía de sacarlo todo. A ver, todo no lo he sacado, queda mucho más. He sacado lo que he querido esta vez. Vale. No he sacado nada que no quisiera. Te quería preguntar si el hecho de haber contado ya ciertos pasajes de tu vida en entrevistas anteriores y tal, te ha ayudado un poquito a ahora continuar con esa valentía de seguirlo contando y que muchos pasajes no nos lleguen de nuevas a los espectadores. Mira, me ha ayudado en dos cosas. Uno, a quererlo contar en otro formato, que es a través de imágenes, que es la primera vez que lo hacía, porque lo había contado o bien por escrito o bien en una colaboración televisiva. Y luego además me ha ayudado a contarlo desde distintos lugares, distintos soportes, pero a darme también la tranquilidad de que los demás entendierais que os estaba contando lo mismo, porque eso es muy importante. Entonces también me ha dado como esta cosa casi de Warhol de las fotocopias. Me ha parecido importante como tener distintos colores, fondos, para que la historia se viera en toda su amplitud, con lo cual he tenido la suerte de poderla atacar por formatos diferentes que siempre dan un ángulo distinto. En la serie muestras en varias ocasiones que te sentiste un incomprendido, tanto más en la adolescencia como en la juventud. ¿En qué momento de tu vida te das cuenta de que tienes tu propia voz? Pues cuando conozco a mi marido y nos enamoramos. De eso hace 18 años. Bueno, y en esta serie te has abierto completamente contando tu historia. ¿Te preocupaba en algún momento el pensar que a la gente a lo mejor no le interesaba? Que no digo que sea el caso, pero que a lo mejor es en plan de ¿y ahora mi propia historia será realmente interesante? Me preocupaba mucho, yo pensaba, de hecho yo se lo dije a TNT cuando me lo propusieron la primera vez, pero yo con quién he empatado, o sea, quién soy yo para contar mi historia, a ver, ¿qué soy? ¿Ofra? No. Pero entonces fue cuando me planteé ese giro, ¿no? De voy a usar mi historia para contar otra historia que quiero contar, para hablar de un montón de gente, para hablar de una época, para hablar de escritura, para hablar del relato, para hablar de cosas mucho más abstractas que me trascienden, aunque yo me use. Pero yo no quería hacer un biopic, una cosa ahí como a mayor gloria mía, como si fuera Freddie Mercury. No. Pero me costó asumir esto y asumir que no estaba haciendo un ejercicio de egolatría insultante. Esta serie sin duda va a ser un referente para muchos de los espectadores. ¿Es el tipo de serie, Maricón Perdido, que te hubiese gustado ver en tu infancia o en tu adolescencia, a lo mejor para entender muchas más cosas? Me hubiera flipado. Eso suena fatal que me fuera a flipar algo que he hecho yo mismo. Pero yo me llego a encontrar esto en la tele con 15 años y hubiera sido maravilloso. Y hubiera sido muy feliz. Tuviese que mis referentes en tele era Stephen Colby, Stephen Carrington, que era el hijo de los Carrington de Dinastía, que era el único personaje que veía en la tele y no hacía más que pegarle palizas. También las televisiones han ido avanzando y parece que cada vez tiene más voz las historias de mujeres, las historias LGTBI. ¿Crees que esto está ocurriendo, que se nota este avance? Quiero creer que cada vez hay más mujeres contando su historia y cada vez hay más miembros de personas del colectivo LGTBI contando su historia y cada vez hay más gente de clase trabajadora contando su historia. Yo creo que las operadoras y las plataformas están ayudando a que el panorama sea mucho más diverso y que haya espacio para más voces. Entonces, ojalá sean más y yo creo que lo que tenemos que conseguir es que todos tengamos una voz pequeña, da igual, pero que todas juntas acaben conformando el dibujo de una sociedad que es mucho más plural de lo que muchos quieren hacernos creer. Por desgracia, sigue habiendo agresiones homófobas. ¿Por qué crees que sigue pasando o hacia dónde crees que vamos? Yo creo que ha habido un progreso y que de hecho, gracias a ese progreso, igual que ha pasado con el feminismo, con el movimiento LGTBI, los chulitos del patio se sienten amenazados y están lanzando sus últimas pedradas, pero creo que ya no tienen piedras en los bolsillos y que con nosotros no van a poder. Volviendo a la serie en concreto, ¿cómo ha sido el trabajo con Carlos y Gabriel? Tanto en el casting como luego ya en la creación del personaje, en el rodaje y demás. Ha sido un trabajo precioso porque los dos son
súper buenos actores, muy intuitivos y muy listos, y porque yo les contaba, les explicaba cada escena cómo me había sentido, cómo lo recordaba. En ningún momento tenían que imitarme, simplemente entenderme y hacer lo suyo. Y lo he hecho muy bonito, y luego acabamos las tomas y hablábamos, y es que ha sido una delicia porque me han entendido muy bien, me han leído muy bien y me han acogido de una forma muy bonita, y estoy ultra agradecido de que me hayan sacado tan favorecido los dos. Y creo que la narrativa en muchos capítulos es, bueno, en todos, pero que en algunos juega mucho con el espectador, de no saber muy bien hacia dónde va. Quiero saber también que cómo has dividido los capítulos, cómo has decidido que sean 6, qué historias, qué momentos concretos quieres contar. Pues mira, yo quería, por el título, te digo, Maricón Perdido, yo quería hacer casi un relato clásico de búsqueda del héroe. Entonces, la serie empieza con 3 capítulos con momentos muy duros. Luego hay un cuarto capítulo donde yo quiero explicar qué cambio tiene el protagonista y cómo se convierte en un escritor a través de su propia obra, lo explico. Luego quiero que llegue el amor, porque me parece muy importante que llegue esa luz, y agradecer a todo el mundo. Y para terminar, trato de hacer un balance de todo, y sobre todo en el último capítulo yo explico algo que viví de niño y que nunca le había contado a nadie. Y para mí era muy importante acabar con eso, sobre todo porque para mí explica todo lo que hemos visto en la serie, explica el final incluso, porque hay una cosa que también me parece muy importante. Igual que yo insisto en que el dolor no nos hace mejores, sino todo lo contrario, también creo que es muy importante entender que las heridas no se cierran nunca, que uno sabe qué hace luego con ellas, pero que siguen estando allí, que no nos flipemos pensando que todo cicatriza, porque no es verdad. Bob, la historia sí que la tenías clara, evidentemente, pero cuéntanos cómo definiste el tono, porque sí que vemos partes duras, partes románticas, comedia dentro de partes duras y muy bien metida, y creo que es arriesgado encontrar el punto exacto. Es que el tono es mi cabeza, es que yo todo lo que he hecho tiene ese tono. Es que es que yo creo que me preguntéis algunas cosas como si fueran un logro, y en realidad es que yo solo lo sé hacer así. O sea, no es un logro, es que es la única forma en la que sé hacerlo. Y para mí era importante tener mi tono, que mi tono estuviera en la serie y que yo estuviera allí, que estuviera mi voz. Y mi voz salta de eso, de lo cómico, porque mi cabeza salta de eso, de lo cómico a lo trágico, porque en momentos terribles de repente se me ha ocurrido un chiste terrorífico y he dicho, madre mía, soy lo peor, pero porque es la forma en la que la tengo configurada, y me interesaba mucho, porque cuando alguien habla de desnudez parece ser que lo único a lo que se refiere son a hechos traumáticos, pero desnudez también es mostraros cuál es mi mecanismo de pensamiento y de creación y de asociación de ideas. Y eso me parecía muy importante, no solo lo que contaba, sino cómo os lo contaba. Has comenzado, la primera respuesta has dicho que todavía hay muchas cosas que no has contado. ¿Quiere decir eso que ya está en marcha una segunda temporada? Oye, es que estáis flipados, que no he estrenado la primera, dejadme vivir, que no ni he descansado. No me creo que no esté por tu cabeza planteándose ya nuevas... En mi cabeza hay un montón de cosas, porque mi cabeza centrifuga todo el tiempo. Pero ahora de momento no hay ninguna, y además no me la han pedido. Y yo soy una señora, hasta que me lo piden no lo hago.